Estimados estudiantes, a través de esta segunda cápsula abarcaremos otro apartado para avanzar con nuestras charlas. Pues bien, quiero comentarles que en esta segunda cápsula tocaremos el tema de las partes procesales. En sí, las partes procesales son aquellas personas que intervienen en un proceso judicial. Esto es para reclamar ya sea una determinada pretensión o para resistirse a una pretensión formulada por otro sujeto. De acuerdo a ello, mencionaríamos que la persona que se ejercita la acción se le denomina actor, es decir, el que actúa. Puede denominarse también parte actora o bien demandante. Ahora bien, a la persona que se resiste a una acción se le llama parte demandada o simplemente demandado. Con esta tesitura vamos a referir también tres principios que es importante que ustedes tengan presente. El primer principio es el principio de dualidad de partes. El segundo principio es el principio de contradicción o audiencia. Mientras que el tercer principio es el principio de igualdad de partes. En el principio de dualidad de partes implica como regla general que en todos los procesos las partes ocupan siempre alguna de estas posiciones o roles, ¿no? Haciendo mención sobre el demandante o demandado. Así es que sobre esta situación podríamos considerar que pueden existir o haber más de dos partes en el proceso. Pero a través de este principio, cada una de ellas debe situarse en una de estas dos posiciones, es decir, que pueden existir varios demandantes o varios demandados. En ocasiones, las posiciones de las partes pueden cambiar a lo largo del proceso. Por ejemplo, alguien puede ser llamado a un proceso como demandado para darle la oportunidad a defender sus intereses. Y esta parte puede decidir asumir dichas pretensiones del demandante y defenderlas frente a otros demandados. También es posible que los papeles se inviertan. Pero bien, pasaremos al principio de contradicción o audiencia. En esta figura también supone que las partes tienen que ver la posibilidad de defenderse. ¿Sobre qué? Sobre las mismas pretensiones, sobre los argumentos, sobre las pruebas que hayan sido presentadas, en este caso, por la parte contraria. Y también, desde luego, pues no puede condenarse a una persona a la satisfacción de otra determinada pretensión si no se le ha citado adecuadamente a juicio como parte demandada. Pero en atención a ello, también es importante señalar y mencionar que ya una vez que ambas partes pues ya hayan comparecido, el principio de audiencia implica que deben de ser oídos. Y sobre esto pues nosotros entendemos que deben de tener la oportunidad de defenderse en todo momento a través de los argumentos, a través de las pruebas que hayan sido presentadas por la contraparte. De lo contrario, estaríamos señalando o encontrando esta situación sobre un supuesto de indefensión, y esto sería algo contrario al derecho a la tutela judicial efectiva. Y finalmente, el principio de igualdad de partes.
Acá podíamos señalar la regla general del derecho procesal y señalaríamos que en este caso es el órgano judicial el cual debe mantenerse en una posición de neutralidad y tratar a ambas partes por igual. Acá estaríamos señalando lo que en parte deriva del principio de contradicción. Así pues, el principio de igualdad de partes supone que éstas se encuentran en una posición sustancialmente idéntica y que pueden ostentarse las mismas facultades y cargas. Bueno, pasando también a otro apartado, podríamos señalar también y referirnos sobre quién puede ser parte en un proceso. En ese sentido, podríamos señalar que es preciso aproximarse a los conceptos tanto de capacidad y legitimación. La capacidad sería esa aptitud abstracta para ser parte en cualquiera de los procesos judiciales. Por ejemplo, en términos estrictos, una persona fallecida no puede ser parte, aunque sí sus herederos vivos. En cambio, ya mencionaríamos que la legitimación es aquella aptitud para ser parte en un proceso concreto y determinado. Por ejemplo, una persona no puede comparecer en un proceso, pues ya para pedir unas cantidades que se adeuden a su hermano, a su primo, a su padre, ¿no? Aunque tenga esa capacidad para ser parte. Bueno, en lo que se refiere a la capacidad, podemos distinguir esa capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica es esa aptitud que tenemos, obviamente, para ser sujeto de derechos y obligaciones. En cambio, al mencionar la capacidad de obrar, pues es aquella facultad de ejercer estos derechos y obligaciones sin el auxilio de un tercero. De esta forma podríamos citar pues el ejemplo, ¿no?, de un niño de 6 años. Tiene capacidad para ser el único propietario probablemente de una finca, pero no tiene capacidad para alquilarla o venderla, sin la intervención, en este caso, de sus padres o de sus tutores. De acuerdo, entonces, a esta distinción, pues ya proyectamos que en el derecho, pues ya procesal, esa capacidad jurídica que puede existir dentro de un proceso y que esta capacidad podrá utilizarse para ser parte dentro de un proceso. De acuerdo a estos principios, la capacidad jurídica va a coincidir siempre con la capacidad para ser parte. Con todo ello podemos mencionar que pues, todos los individuos estamos sujetos a los derechos y a obligaciones que pueden ser en algún momento reclamados en un pleito judicial. O también, a través de este, podemos defendernos de cualquier reclamación que haya sido interpuesto por otra persona. Ahora bien, la capacidad de obrar en la situación procesal, nosotros podemos definirla como esa facultad de tomar las decisiones en el proceso y asumir en un momento determinado esa responsabilidad derivada para tomar las decisiones. Pues también basándonos de, perdón, basándonos de este
proceso, es esencial que nosotros determinemos cuáles son esos sentidos que vamos a considerar para hablar también de la pluralidad de las partes. Hablando de esta pluralidad de las partes, es esencial que pues nosotros identifiquemos que puede existir dos partes en el proceso, pero esto implica que pueda generarse varios demandantes o varios demandados. Y al hablar sobre estas figuras, pues estamos determinando la figura del litisconsorcio. Y esto pues ya se deriva en sí del latín litis. Y esto se refiere a hacer mención al proceso, a un pleito, ¿no? A esos términos como referirnos a un litigante, a un litigio, a una litispendencia. Y consorcio, pues ya nosotros lo ubicamos como ese grupo de personas que van a compartir la misma suerte. Pero bien, cuando existen en sí varios demandantes, pues ya se dice y se estipula que existe un litisconsorcio activo. En cambio, cuando existen ya varios demandados, se determina que hay un litisconsorcio pasivo. Ahora bien, cuando concurren al mismo tiempo varios actores y varios demandados, existe un litisconsorcio mixto. O mejor dicho, porque las partes no se mezclan doble. Pues bien, haciendo énfasis en estos apartados, es importante que cada uno de nosotros podamos identificar esa coadyuvancia dentro de la intervención, ese proceso dentro de los cuales se van a tener que entablar las mismas alegaciones, las mismas pruebas y que éstas en algún momento serán consideradas por las mismas partes, que en este caso estaríamos hablando del demandante o el demandado. De acuerdo a lo que estamos señalando, esto correspondería a nuestra segunda cápsula. Agradezco su atención. Cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Muchas gracias.